Buenos días, comunidad. Bueno, vamos con el audio semanal, como todas las semanas, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo ha ido la semana en cuanto a todos los activos, en cuanto a las noticias macro que hemos tenido, vamos a analizarlas un poquito, vamos a ver cómo afrontamos la semana siguiente, ¿vale? También en cuanto a macroeconomía y en cuanto a cómo están posicionados cada activo que analizamos del sistema financiero, ¿vale? Y nada, vamos a hacerlo en otro formato hoy, como podéis ver, vamos a subirlo a YouTube, ¿vale? Porque así todo el mundo, el que no se pueda descargar el vídeo, que sé que habéis varios de vosotros que vivís en Latinoamérica y el internet no es tan bueno como aquí en Europa, ¿no? Y os cuesta un poquito descargar el audio y todo eso, pues lo vamos a subir a YouTube para que a todo el mundo sea más sencillo de poder escuchar este audio resumen, ¿vale? Así que nada, vamos paso a paso, vamos primero con las noticias, vamos a empezar. ¿Qué hemos tenido esta semana? ¿Vale? El lunes no tuvimos absolutamente nada, el lunes fue, bueno, festividad en Colombia, pero nada que tengamos importante de datos macro y IPC de Nueva Zelanda, ¿vale? Que no nos importa muchísimo ahora, ¿vale? Entonces, martes tampoco tenemos nada, aparte del índice CW de confianza inversora en Alemania, ¿vale? El índice, todo lo que esté por encima de cero es optimismo, todo lo que esté por debajo de cero es pesimismo, ¿vale? Entonces tuvimos un menos 59,2, lo cual quiere decir que el mercado sigue estando bastante pesimista, ¿vale? Aunque no tanto como lo esperado, que era un menos 65,7, ¿vale? Hemos mejorado un poco, por así decirlo, pero sigue estando muy pesimista. Hasta que este índice no nos informe de que está por encima de cero, que es donde empieza el optimismo, no tendremos un mercado donde el inversor tenga ganas de invertir, por así decirlo, ¿no? Esto es de Alemania, ¿eh? O sea, no es del mercado global, sino solo en Alemania este índice, ¿vale? Esto es lo que teníamos el martes y vamos ahora a ver qué teníamos para el miércoles. El miércoles IPC de Reino Unido, el cual aumentó, ¿vale? Tuvimos un 10,1%, la inflación sigue aumentando en el Reino Unido también, el consenso era un 10% y el anterior un 9,9%. Fijaros que hemos subido del anterior de un 9,9 a un 10,1, por lo tanto podemos ver cómo la inflación sigue en aumento. Después tuvimos IPC en la zona euro, ¿vale? El cual se redució un poco por debajo del consenso. ¿Por qué? Porque el consenso de mercado era 10%, actualmente el dato es 9,9%, hemos reducido un 0,1%, esto es el interanual, ¿vale? Pero obviamente fue peor del mes pasado, ¿vale? El mes pasado tuvimos un 9,1% y este hemos tenido un 9,9%, por lo tanto podemos seguir viendo cómo va en aumento ese IPC. Además, para la semana que viene tenemos reunión del BCE, ¿vale? Que ya ahora lo analizaremos cuando miremos las noticias de la semana que viene y ya veréis cómo vamos a empezar a ver subidas de tipos, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos el miércoles? Bueno, tuvimos el miércoles permisos de construcción, ¿vale? Este dato sí que es importante porque realmente lo que queremos es empezar a sustraer, ¿vale? Inflación de los distintos sectores, ¿no? De un país, como por ejemplo puede ser la vivienda, como puede ser la energía, como puede ser el empleo, ¿vale? La comida, todo esto, ¿ok? Entonces, la vivienda es uno de los primeros, datos. La vivienda normalmente es una de las primeras cosas, ¿no? que cuesta más de sacar, ¿vale? Porque es un bien necesario, ¿no? Entonces queremos ver cómo va bajando esa inflación por parte de la vivienda, pero sabemos que va a costar, ¿vale? Entonces, este dato es importante, ¿por qué? Porque tenemos un 1.564 millones, ¿vale? De permisos de construcción y el consenso era 1.530. Entonces estamos algo por encima del consenso de mercado, ¿vale? Y el anterior fueron 1.542, lo que quiere decir que incluso también estamos por encima del anterior, ¿ok? Entonces, ¿es un mal dato? Sí, es un mal dato, ¿vale? Porque estamos dando muchos permisos de construcción, por lo tanto quiere decir que la vivienda va a seguir aumentando, ¿vale? Entonces, por otro lado, sí que hay que mirar el informe por dentro, que ayer lo estuve mirando con los alumnos, ¿vale?
Y sí que es cierto que realmente no es tan mal dato el interanual respecto a septiembre de 2021, porque realmente se había disminuido los permisos de construcción, si no me equivoco, en un 3 y algo por ciento, ¿vale? Entonces sí que podemos ver una caída de esos permisos de construcción respecto al año pasado, ¿vale? Que esto sí que es un buen dato porque podemos empezar a ver esa desaceleración, ¿ok? Pero obviamente en el mensual respecto al mes anterior sí que es un mal dato. ¿Vale? ¿Qué más tuvimos? Tuvimos inventarios del crudo, bueno, que tuvimos menos 1.725 millones, ¿vale? El consenso era 1.380 millones, por lo tanto estuvimos por debajo. Y el anterior fueron 9.880 millones, ¿vale? Entonces, esto es un mal dato realmente porque, como bien os he dicho, lo que queremos es ir extrayendo inflación de los distintos sectores, ¿no? De la energía es uno de ellos. Y obviamente que haya poca oferta, por así decirlo, pues es malo porque hace subir el precio, ¿vale? Sigamos, jueves, ¿qué tuvimos? China, tasa de préstamo preferencial, que esto no nos interesa, ¿vale? Cumbre de los líderes de la Unión Europea, no he analizado qué han dicho, por lo tanto no lo sabemos. Y después, por parte de Estados Unidos, tuvimos nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las cuales queríamos que subieran, ¿vale? Básicamente porque queremos que se destruya empleo. Esto suena muy, muy feo, ¿no? Pero esto es así. Al final, si queremos bajar la inflación, hay que extraer dinero de masa monetaria del mercado, ¿vale? Y una de las formas de hacerlo es pues destruyendo empleo, ¿vale? Entonces, tuvimos 214, ¿vale? 214.000. El consenso de mercado eran 230.000 y el anterior fueron 226.000. Entonces, es un mal dato, ¿por qué? Porque el paro se ha reducido, ¿vale? Si se reduce el paro es que hay menos demanda de paro y lo que queremos es más demanda de paro. Lo que queremos es tener mm, mm, personas, por así decirlo, que estén sin trabajar, ¿vale? Para empezar a destruir esa parte del empleo, la cual va a sustraer parte de la inflación en este sector, ¿no? Del empleo. Por lo tanto, queremos más paro, ¿vale? Más oferta de paro, ¿ok? Entonces, esto por el lado del paro fue algo negativo, ¿vale? Sí que es verdad que tampoco es un dato tan malo, ¿ok? Pero sí que hubiera sido mucho mejor si hubiéramos tenido, por ejemplo, 260, 300.000, ¿vale? Para poder combatir ya esa inflación por parte del empleo. Entonces, ¿qué más tuvimos? Índice de manufacturero de la FED de Filadelfia, ¿vale? Que no nos interesa mucho. Y ventas de vivienda de segunda mano. Aquí fijaros que esto también es importante, que estábamos hablando de la vivienda y queríamos que se reduciera esa oferta de vivienda, ¿no? Básicamente porque si hay mucha oferta, si se están construyendo muchas casas, es porque la gente las está demandando, ¿no? Entonces, queremos que empiece a verse a la baja esa demanda de vivienda y tuvimos un 4,71 millones, ¿vale? Respecto al consenso de mercado que eran 4,70, aquí sí que empeoró un poquito respecto al consenso de mercado, pero fijaros que respecto al mes anterior teníamos un 4,78 millones y hemos mejorado porque hemos bajado, ¿vale? Esa demanda de viviendas. Estamos en 4,71 ahora y teníamos en el mes anterior un 4,78. Por lo tanto, ahí sí que podemos empezar a ver esa reducción por parte del sector de la vivienda, lo cual es muy importante porque eso quiere decir que en el próximo dato del IPC puede ser que en el sector de la vivienda sustraemos o saquemos, ¿vale? Algunos puntos a la baja por parte de este sector, ¿vale? Entonces, viernes ventas minoristas en el Reino Unido, que no nos importa mucho, y después cumbre de líderes de la Unión Europea y ventas minoristas subyacentes de Canadá, ¿vale? Lo cual no era muy importante, sinceramente. Y hoy también tenemos comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE. Esto sí que va a ser importante y vamos a ver qué dice, ¿vale? Lo iremos mirando a ver qué dice. Vale, seguimos. Esto era por parte de esta semana, los datos que habíamos tenido esta semana. Ahora vamos a ver qué datos tenemos la semana siguiente, ¿vale? Vamos a ver a qué nos enfrentamos en cuanto a macro la semana siguiente, ¿ok?
Lunes nada, tenemos festividad por parte de Nueva Zelanda, India y Singapur, ¿vale? No nos importa mucho esto, por lo tanto, sí que nos importa que puede ser un día tranquilo, porque en cuanto a no tener datos macro, pues eso puede darnos esa tranquilidad en el mercado y si todo apunta a que podemos ir al alza, pues obviamente si no tenemos datos que puedan influir por parte de los fundamentales, eso es positivo, ¿vale? Pero en cuanto a macro no tenemos nada, ¿vale? Después tenemos... Ah, no, el lunes también tenemos... y, perdón, un segundo. PIB, vale, el PIB de China lo tenemos el lunes también. Que estaba dudando si era el martes o el lunes, ¿ok? No, lo tenemos el lunes, pero he escuchado, hay rumores de que el presidente chino ha dicho, pues a partir de ahora no se dice el PIB, ¿vale? Y se ha quedado tan ancho, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabéis que China al final es una dictadura comunista, ¿no? Aunque la quieran disfrazar un poco, mi opinión es que así es una dictadura comunista. Y ahí se hace un poco lo que dice el señor que manda, ¿vale? Entonces, no sé si esto será verdad o no, por lo tanto, bueno, si nos dan los datos del PIB, pues perfecto, los analizaremos. Y si no, pues no pasa nada, tampoco nos importa mucho, ¿vale? Después tenemos PMI manufacturero de Alemania. eh, no es que sea demasiado importante, pero sí que es verdad que Alemania es un poco, ¿cómo diría? El referente, ¿no? De la zona euro, o el referente o el que tiene más influencia dentro de la zona euro. Por lo tanto, todos los datos de Alemania suelen ser bastante interesantes. Pero bueno, lo analizaremos. Después, martes, ¿qué tenemos? Tenemos índice IFO de la confianza empresarial en Alemania. Esto sí que lo analizaremos porque ya os digo que es importante Alemania en cuanto a Europa. Y tenemos confianza del consumidor en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, vamos a ver también la confianza del consumidor. Realmente queremos que baje la confianza del consumidor, ¿vale? Porque no queremos que el consumidor, valga la redundancia, consuma demasiado, ¿vale? Porque al final para bajar la inflación lo que estamos buscando es menos gasto por parte de los consumidores, ¿no? Porque si los consumidores quieren o siguen gastando igual o más, lo que pasa es que los precios se revalorizan, ¿no? Porque al final, cuanto más gasta el consumidor, más caros se ponen los precios porque por ley de oferta y demanda, ¿no? Se revalorizan los precios. Por lo tanto, queremos que baje el dato de confianza, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Miércoles tenemos ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, muy importante. Sabéis que os he dicho que queremos ir a la baja en el mercado de la vivienda, ¿vale? Para que se empiece a notar que la gente no está demandando tanta vivienda al final, ¿no? Porque ¿qué está consiguiendo la Fed con la subida de tipos? Pues al final que suba el coste del dinero. Si sube el coste del dinero, los bancos para pedir dinero al Banco Central pues también les sube el coste del dinero. Entonces los bancos, para transmitir esa subida de coste del dinero que han tenido para conseguir ese dinero del Banco Central, pues lo transmiten a través de subir los tipos de interés de las viviendas, de las hipotecas, de los préstamos y de todo esto, ¿ok? Entonces, si suben los tipos de interés de las hipotecas, obviamente pues habrá gente que no se lo puede permitir y no se demanda tanta vivienda, ¿vale? Que esto es lo que se busca. ¿Para qué? Para frenar el mercado de la vivienda y que no se siga revalorizando y por lo tanto que no siga subiendo el IPC de este sector, ¿vale? Que no siga subiendo la inflación en este sector. Por lo tanto, lo que queremos ver es un dato a la baja. El consenso de mercado son 590.000, ¿vale? El anterior son 685.000 y si puede ser queremos ver por debajo de 590.000, ¿vale? Todo lo que sea por debajo de 590.000 será bueno, todo lo que sea por debajo de 685.000 será bueno, pero si es por encima de 590.000, que es el consenso de mercado, pues no será tan bueno porque el mercado al final se espera esto, ¿no? Pero todo lo que esté por debajo de 685.000, que es el anterior, nos indicará una ralentización de la vivienda y por lo tanto será positivo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos inventarios de petróleo crudo, ¿vale? Ya sabéis, queremos que haya más oferta, queremos que suba los inventarios, que haya más oferta para que el precio caiga, ¿vale? Y esto es para el miércoles. ¿Qué tenemos el jueves? El jueves, como suelen ser casi todos los jueves, es el día donde más noticias macro tenemos, donde más preparado debemos estar, ¿vale? Porque suele ser, no lo sé por qué realmente, porque es el jueves, pero suele ser el día donde más noticias dan, ¿vale?
Tenemos por parte de Europa tipo de facilidad de depósito, tipo de facilidad marginal del BCE. Esto queremos que aumente, o sea, que no sea tan fácil, ¿no? El pedir, por ejemplo, crédito, el financiarse, queremos que sea más difícil financiarse, ¿no? Porque al final, si es más sencillo, pues otra vez estamos en la rueda de que las empresas se financian, producen más, la gente consume más, y etcétera, etcétera, sube la inflación, ¿vale? Entonces, queremos que sea más difícil. Decisión del BCE sobre tipos de interés a las 2:15 el jueves. Esto sí que es un dato importante, ¿vale? El consenso de mercado es un 2%. El consenso de mercado un 2%. El anterior es un 1,25%. ¿Vale? Es decir, 75 puntos básicos de subida, ¿vale? Según el consenso de mercado. Y todo lo que esté por debajo del consenso de mercado obviamente va a ser positivo para el mercado, pero realmente es negativo para la economía, ¿vale? Porque al final tienen que subir sí o sí los tipos de interés en Europa, ¿no? Porque nos estamos quedando muy atrás de Estados Unidos y la inflación está siendo la misma, si no peor, ¿vale? Por lo tanto, bueno, está siendo peor realmente. Entonces hay que subir esos tipos de interés para intentar combatir esa inflación, si no se va a ir de madre todo esto y va a ser más complicado, ¿vale? Entonces, todo lo que esté dentro del 2 va a ser positivo, ¿vale? Los 75 puntos básicos el mercado los tiene más que descontados. Pero bueno, vamos a ver cómo actúan, ¿vale? Yo incluso no me extrañaría nada que subieran 100 puntos básicos, ¿vale? Porque realmente es necesario. Esto también, a contrapartida, que va a provocar que suba el euro, ¿vale? El euro seguramente bueno, seguramente no, ya os lo puedo asegurar, cuando suban los tipos va a subir el euro, se va a revalorizar el euro, ¿vale? Entonces lo que va a hacer en contra va a ser que va a caer el dólar, que es una buena noticia al final, ¿no? Queremos que caiga el dólar, llevamos tiempo que el dólar está muy, muy, muy fuerte y esto es un problema ya no solo para Europa, sino para todos los países emergentes, básicamente porque todas las materias primas y todo lo que se compra en dólares le está saliendo bastante más caro. Si no recuerdo mal, el otro día lo miraba y se había revalorizado un 17%, un 18% el dólar, si no recuerdo mal, respecto al año anterior. Y esto lo que quiere decir que los países emergentes están pagando un 17% más por todo lo que compran. Es decir, si compran, por ejemplo, petróleo, empiezan ya con un menos 17 de pérdidas, por así decirlo, ¿no? Porque les ha costado 17% más caro realmente de lo que les costaba el año pasado. Por lo tanto, esto, fijaros que es un problema, sobre todo para países que no están tan desarrollados y que necesitan de estas materias primas también, pues obviamente están teniendo un problema para poder pagar estas materias primas por culpa de un dólar muy alto, ¿vale? Entonces, a nadie le interesa, es bueno que caiga el dólar y, bueno, a Estados Unidos sí le interesa, ¿no? Pero al resto del mundo no le interesa. Incluso a Estados Unidos tampoco tanto, básicamente porque las exportaciones pueden caer, ¿vale? Entonces tampoco le interesa tanto que el dólar esté tan caro. Pero bueno, en resumen eso, que va a subir seguramente el euro, va a bajar el dólar y esto va a impulsar los mercados de riesgo, como bien sabemos, y sobre todo Bitcoin, que sabemos que cuando el dólar cae Bitcoin suele subir bastante, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pedidos de bienes duraderos, ¿vale? Subyacente, esto de Estados Unidos ya, ¿eh? Consenso de mercado un 0,2, un 0,3 del anterior, por lo tanto, vamos a ver qué datos nos dan. Dato importante del jueves, PIB trimestral de Estados Unidos, ¿vale? Aquí sí que esto es importante porque el consenso de mercado es un 2,1 y el anterior es un menos 0,6. Me parece surrealista que el consenso de mercado sea tan alto, porque realmente yo no espero un PIB tan alto del tercer trimestre. No creo que haya ido tan bien la cosa, que haya crecido tanto la economía como para tener un 2,1 cuando realmente estamos teniendo un PIB negativo durante todos los meses. Llevamos desde mayo, si no me equivoco, ¿vale? En negativo, en menos 1,5, menos 1,6, menos 0,9, menos 0,6, menos 0,6, ¿vale? Entonces no entiendo por qué la previsión es un 2,1 ahora mismo, porque realmente no creo que vaya a ser un 2,1 ni mucho menos. Además, lo que queremos realmente es ver, parece mentira, pero queremos ver un PIB a la baja, ¿vale?
¿Por qué? Porque esto nos indicará una ralentización de la economía, que es lo que está buscando la Fed para combatir la inflación al final, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esto es un poco contradictorio porque sí que es verdad que un PIB positivo siempre es mejor porque tenemos una economía fuerte, ¿no? Tenemos una economía que tiene fortaleza y por lo tanto eso es positivo para la economía, pero por otro lado es negativo básicamente porque si la economía es fuerte y no hay despidos y la gente tiene más capacidad de gasto y sigue consumiendo, etcétera, etcétera, lo que pasa es que la inflación sigue subiendo. Por lo tanto, es un poco contradictorio, ¿vale? Pero desde mi punto de vista creo que el mercado se lo va a tomar de manera positiva si tenemos un dato negativo, ¿vale? No muy negativo, porque muy negativo también nos estaría indicando una profunda recesión y eso sería también muy negativo para el mercado, ¿vale? Pero sí que algo negativo creo que va a ser positivo para el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. El anterior eran 214.000, el consenso de mercado son 223.000 y todo lo que esté por encima de esos 223.000 y esos 214.000 va a ser positivo, porque como bien os he dicho antes, queremos que haya más peticiones de subsidio por desempleo, ¿vale? Queremos que la gente empiece a ser despedida de sus empresas. Suena muy malévico esto, ¿no? Muy, muy macabro, pero es así, o sea, queremos que el paro aumente, ¿vale? Para empezar a ver esa reducción también del IPC por parte del empleo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos la rueda de prensa del BCE, que esto es incluso más importante que los tipos de interés, la decisión de tipos, porque al final ya sabemos que van a subir de 75 puntos básicos a 100 puntos básicos, ¿vale? El BCE, esto lo sabemos nosotros y lo sabe todo el mercado, por lo tanto lo importante es lo que digan en esa rueda de prensa y cómo lo digan y cómo afronten esa subida y la repercusión que va a tener y en qué sector y todo eso, ¿vale? Que eso lo intentaremos analizar para también compartirlo con vosotros. Y el viernes, por último, ¿qué tenemos? Tenemos importante IPC de Alemania, que ya no tan importante porque habremos tenido realmente... no teníamos datos del IPC de Europa. Bueno, lo tuvimos la semana pasada, si no recuerdo mal, que es un 9,9. Por lo tanto, como ya lo hemos tenido, el IPC de Alemania tampoco nos va a ser tan importante porque normalmente es importante cuando es antes del IPC de la zona euro, porque básicamente nos puede adelantar un poco cómo va a venir, ¿vale? Pero como ya lo hemos tenido, pues tampoco es tan importante, ¿ok? Tenemos PIB de Alemania, veremos también. Y precios del gasto del consumo personal subyacente, el PCE de Estados Unidos. Esto sí que es muy importante, ¿vale? En el viernes. ¿Por qué? Porque básicamente el PCE nos va a indicar si el consumo personal sigue subiendo o no. Nosotros queremos que el consumo baje para extraer inflación del mercado, ¿no? Para que los precios empiecen a caer. Por lo tanto, si sigue subiendo, nos está indicando que realmente no está teniendo repercusión lo que está haciendo la Fed, ¿vale? Para combatir la inflación. Por lo tanto, queremos que baje. El consenso de mercado es un 0,5%, el anterior es un 0,6%. Todo lo que esté por debajo de ese 0,5 y ese 0,6 va a ser positivo para el mercado, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Por último tenemos venta de viviendas pendientes de Estados Unidos. Que este dato también es muy importante porque al final si las viviendas pendientes que estaban pendientes de venderse bajan, es muy buena señal porque al final nos están indicando esa poca capacidad ya por parte del consumidor en cuanto a vivienda de adquirir esa vivienda, ¿vale? Entonces esto quiere decir que realmente la subida de tipos de la Fed están teniendo repercusión y que el mercado de la vivienda se va a debilitar. Por lo tanto, queremos que las ventas de viviendas pendientes disminuyan, ¿vale? Que estén por debajo de menos 0,5, que es el consenso, y de menos 0,2, que es el anterior, ¿vale? Queremos todo lo que esté por debajo de esos dos datos va a ser positivo, ¿vale? Así que nada, hasta aquí las noticias de la semana que viene. Sé que seguramente se está haciendo un poco largo, ¿no? El audio, pero bueno, creo que es información muy importante, muy potente. Y ahora vamos a analizar el mercado paso a paso. Bueno, pues vamos con los activos financieros que nos interesan analizar, ¿vale? Y vamos a empezar por el crudo, ¿vale? ¿Qué ha hecho el crudo esta semana? Básicamente hemos tenido una semana de caída del crudo, llevamos desde el 10 de octubre cayendo, ¿vale? 10 de octubre era la semana pasada, si mal no recuerdo, eso es. Pues llevamos desde la semana pasada cayendo. Esta semana hemos llegado a la zona
de los 84 dólares, la cual es una zona importante de liquidez o de acción del precio importante, donde sabíamos que podía rebotar y retestear el precio, ¿ok? Entonces han intentado romper esa zona, ¿vale? Y romper la proporcionalidad del último impulso del 61%, pero han ido a parar, que esto os recomiendo que estéis en el canal de Telegram siempre por este tipo de cosas, porque esto lo hemos ido avisando todos los días en los informes y os podéis aprovechar de estos movimientos si estáis dentro del canal de Telegram, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción, así que si queréis uniros, estáis totalmente invitados y es totalmente gratuito, ¿vale? Dicho esto, vimos como el precio intentó romper esa zona de liquidez de los 84 dólares, ¿vale? Y fuimos a parar a la zona que teníamos nosotros marcada de los 81.26. Fuimos ahí al tick, ¿vale? Frenaron ahí al tick. Y esta zona es muy importante. Ayer lo hablaba con los alumnos porque es una zona clavicular, ¿vale? Una zona donde el precio se pone a prueba, ¿ok? Y es una zona muy, muy importante, ¿vale? No puedo entrar mucho en profundidad porque si no se alargaría esto muchísimo, pero bueno, es una zona importante, ¿ok? Entonces... ahí el precio rebotó y volvió a coger otra vez de nuevo la proporcionalidad del último impulso alcista y la zona de liquidez, ¿vale? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues nos encontramos en que los compradores siguen queriendo mantener esta zona de los 84 dólares y podemos ver un inicio de semana donde el precio vaya al alza, ¿vale? Porque ha recuperado esta zona y los compradores han demostrado esa intención, ¿ok? Por tanto, ese inicio de semana puede ser al alza para ir a buscar los 88.45 dólares. No me extrañaría nada que llegáramos a esa zona para después seguir cayendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si rompemos los 88.45 dólares, muy probablemente vamos a ir de nuevo a 92 dólares. Sabemos que esto a Estados Unidos no le interesa mucho ahora mismo y van a hacer todo lo posible porque eso no suceda. O sea, yo veo más un retesteo de nuevo a los 88.45 y a partir de ahí volver a caer de nuevo. Vale, esto por parte del crudo. Vamos a ver los mercados europeos, cómo han cerrado y qué han hecho esta semana. Me gusta mucho el cierre de los mercados europeos, del Eurostoxx esta semana, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿qué tuvimos? Tuvimos una gran subida, tuvimos la caída, ese patrón en nube, otra subida, la cual iba otra vez de nuevo a los máximos anteriores y rompía los máximos anteriores. Además tenemos nuestra zona de liquidez en 3.448, 3.349. Toda esta zona es nuestra zona de liquidez, ¿vale? Han estado fluctuando el precio por aquí, pero esta semana ya han salido de la zona y se han mantenido por la parte de arriba, que esto es lo que me gusta, ¿vale? Porque rompieron la zona de liquidez, fueron con dos velitas a retestear esa zona de liquidez y vimos cómo se aplanaban y empezaba de nuevo el precio a subir fuertemente, ¿vale? Entonces, hemos visto que hemos aguantado esa zona y además hemos cerrado por encima del máximo del último día, que eran los 3.000, bueno, del último máximo, perdón, que eran los 3.509 puntos, ¿vale? Cerramos en 3.517, por lo tanto, me espero un inicio de semana alcista, básicamente, porque no tenemos tampoco datos macros que puedan influir a esto y tenemos mucho espacio de subida, ojo, que tenemos espacio de subida para ir a buscar la siguiente zona de liquidez importante, el siguiente techo, que básicamente se encuentra en 3.756, perdón, ¿vale? Entonces vamos a ver, también sí que es verdad que eso al inicio de semana, después a lo largo de la semana tenemos los datos de los tipos de interés, los cuales pueden hacer caer algo al precio, ¿vale? Cuando suban los tipos de interés. Pero hasta que llegue eso el jueves, creo que llega, puede ser un buen inicio para Europa, ¿vale? Un segundo que estoy marcando una línea tendencial, ¿vale? La tenemos por aquí, ok, para saber si el precio sigue subiendo, dónde puede frenar. Y el primer punto podría ser básicamente más o menos los 3.563, 65, más o menos por esa zona, ¿vale? En esa zona podríamos empezar a ver un poquito de frenada por parte del precio, ¿vale? Si deciden ir a la baja, pues el primer punto donde vamos a esperar el precio, donde vamos a creer que va a frenar el precio, va a ser los 3.448, que es la parte alta de esa zona de liquidez que estábamos diciendo, ¿vale? Esto por parte de los europeos. El VIX, ¿qué tenemos en el VIX? El VIX me ha gustado también esta semana, que ha estado toda la semana cayendo. Hemos roto la línea tendencial alcista que teníamos en el VIX, ¿vale? Hemos roto la media móvil de corto plazo, hemos hecho mínimos cada vez más bajos, los cuales nos empiezan a indicar ese inicio de tendencia bajista, ¿vale?
Esto todo en diario, lo estoy hablando. Y tenemos algo de espacio para ir a buscar la media móvil de largo plazo, que se encuentra en 28,92, ¿vale? Y sería ideal que rompiéramos esa zona para ir a buscar los 26, ¿vale? Los 26, a partir de los 26 hacia abajo empieza a entrar en zona óptima, donde los largos suelen ser más positivos, las tendencias más prolongadas y todo eso, ¿vale? Por lo tanto, favorecen más a los largos, que es lo que ahora mismo necesita un poco el mercado, ¿vale? Por lo tanto, semana de caída, lo cual me gusta por parte del VIX. También nos puede indicar un poco que estamos empezando a encontrar un pequeño suelo en los mercados, aunque es un poco precipitado decir esto ahora mismo, ¿no? Pero son pequeñas señales que nos van dejando los activos, los cuales nos pueden indicar eso, ¿no? Que estamos un poco encontrando el suelo. También recordar que son las elecciones intermedias de Estados Unidos, lo cual ya hemos comentado en el canal, que sabéis que la Fed puede hacer un pase al pie a los demócratas, ¿vale? Y todo esto puede afectar de manera positiva al mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Fed si no es tan agresiva, si relaja sus medidas en cuanto a los tipos de interés y la inflación y todo esto, pues obviamente el mercado se lo va a tomar de manera positiva porque va a creer que hemos encontrado un suelo. Aunque la situación ya os digo que sigue siendo muy, muy, muy mala, ¿vale? Pero el mercado puede tomárselo de manera positiva. Así que nada, para la siguiente semana, como está la estructura ahora mismo, esperaría la ruptura, un segundo que lo estoy haciendo con vosotros en directo, ¿vale? La ruptura de los 28,61 sería muy interesante, muy probablemente vamos a llegar a esta zona en la cual vamos a intentar rebotar, ¿vale? Pero si rebotamos no sería muy bueno, porque obviamente si rebotamos y empieza a subir otra vez la volatilidad, vamos a básicamente ver cómo el precio empieza a caer de manera agresiva de nuevo. Pero si no, y si rompemos esa zona, básicamente nos vamos a buscar esos 26, que es la zona óptima que nosotros estamos buscando, ¿vale? Así que vamos a observar esa zona, los 28,61, para intentar ir a buscar esos 26, ¿vale? El índice del dólar, ¿qué tenemos en el índice del dólar? Me gusta mucho lo que está haciendo el índice del dólar porque nos está empezando a dar bastantes señales de caída, ¿vale? Esta semana ha intentado de nuevo recuperar la parte alta, de hecho ha creado un doble techo, el cual está justo en la zona de los 113,93, ¿vale? 113,93 ha creado ese doble techo y el precio ha sido rechazado fuertemente ayer, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante. Además, tenemos máximos descendentes, los cuales nos están marcando ese inicio de tendencia bajista. Y además tenemos ya dos rechazos importantes por parte de los vendedores cuando el precio ha llegado a esa zona de doble techo de los 113,95. Sí que es cierto que hemos cerrado justo en la zona de la línea tendencial alcista, ¿vale? La cual ha respetado en 3 ocasiones y de manera bastante potente. Por lo tanto, vamos a ver seguramente un inicio de semana donde el precio va a intentar atacar ese 61% de FIBO del último impulso alcista y esa línea tendencial bajista, ¿vale? Si los vendedores no tienen demasiada fuerza, pues rebotaremos de nuevo a la línea tendencial bajista, que se encuentra sobre los 113,33, se encontrará más o menos. Y si rompemos esa línea tendencial y esa proporcionalidad, el siguiente punto donde vamos a ir a parar son los 110,77 dólares, ¿vale? Que es un punto de pivote, un punto de corte importante, el cual vamos a ver seguramente cómo el precio va a intentar frenarse, ¿vale? Los compradores van a intentar ejercer presión en este punto. Ok, esto por parte del dólar, pero ya os digo que las señales que nos está dejando el dólar me parecen muy positivas, me están gustando porque empezamos a ver ese inicio de tendencia bajista. ¿Vale? ¿Qué más? Los bonos. Los bonos a 2 años cayeron ayer un 2,88%, lo cual es negativo. Tiene algo de espacio aún para ir a buscar la media móvil de corto plazo y el máximo anterior, que son los 4,37 más o menos. Los bonos de 5 años también están siendo rechazados y tiene bastante espacio, hasta los 4,20. Y los de 10 años tuvieron un gran rechazo y tienen también mucho espacio hasta los... Dejarme un momento que lo estoy reajustando esto un poco. Tiene mucho espacio hasta los 4,01%, ¿vale? Muy probablemente después de este rechazo que tuvimos el viernes vamos a ver un inicio de semana bajista por parte de los bonos, lo cual sabemos que va a impulsar al mercado de riesgo, ¿vale? Lo cual nos interesa mucho para salir un poco de las zonas bajas en las que estamos. Los bonos están muy, 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 muy altos, ¿vale?
sinceramente, en algún momento tienen que tener una caída fuerte y me da la sensación de que se está empezando a acercar ese momento. Ese momento donde la Fed ya empieza a ser menos agresiva en las siguientes reuniones. Sabemos que en la siguiente reunión van a subir 75 puntos básicos, si no 100, no creo que 100, realmente van a subir 75 puntos básicos. Y la duda realmente está en si la última de diciembre van a ser 50 puntos básicos o van a ser 75, ¿vale? El mercado ya baraja la de 75, ¿vale? Porque sabemos que los datos de inflación del último informe no fueron muy positivos y por eso barajamos esa subida de 75 puntos básicos, ¿vale? Pero bueno, si subieran 50 puntos básicos sería como un regalo para el mercado y ese pasa al pie, ¿no? Que estábamos hablando antes a los demócratas y por lo tanto sería muy positivo y eso haría obviamente caer a los bonos bastante, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver, pero ya os digo, como cerró el viernes, lo que espero para la semana que viene es un retroceso en los bonos de 10 años, por ejemplo, hasta los 4.007 más o menos, ¿vale? Y la media móvil de corto plazo, ¿vale? Al final esto es un retroceso natural, después pueden seguir subiendo, pero eso nos va a dar un inicio de semana bastante de alivio, el cual puede hacer rebotar al precio, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos el SPX, cómo cerró el Standard & Poor's 500. Me gustó mucho cómo cerró el Standard & Poor's 500, ¿vale? Sí que es verdad que tiene espacio para abrir... bueno, vamos primero a lo que ha hecho esta semana, ¿vale? Después de intentar romper un mínimo muy importante que teníamos en los 3.582, lo consiguió romper, obviamente, y fuimos hasta los 3.514 puntos, ¿vale? Pero el precio de manera muy agresiva fue rechazado por parte de los compradores y empezamos a subir de manera muy agresiva, ¿vale? Después vimos cómo los vendedores de nuevo volvían a empujar el precio hacia abajo, pero los compradores han seguido empujando estos días, ¿vale? ¿Qué me ha gustado esta semana? Que el precio, cuando ha empezado a caer, se ha mantenido por encima y ha consolidado la zona de los 3.665 puntos, ¿vale? Esto ayer lo decíamos en el canal de Telegram, en el informe del canal de Telegram, decíamos que mucho cuidado porque sí que el precio podía ir a buscar zonas más bajas como los 3.639, que fue lo que fuimos a buscar, ¿vale? Pero que si manteníamos esta zona y no la perdíamos y empezábamos a ver un reverso de esa vela, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque era una vela que amanecía roja y si veíamos ese empuje por parte de los compradores y conseguíamos alcanzar los 3.668 de nuevo, podíamos ver esa vela verde, ¿vale? La cual podía indicarnos ese rebote por parte de los compradores y fue exactamente lo que hicieron, ¿vale? Consolidaron en esa zona, la cual nos empieza a iniciar, nos empieza a confirmar esos máximos más altos, ¿vale? Esos mínimos ascendentes y eso puede iniciar una estructura alcista, ¿vale? Estamos en una zona donde podemos ser algo rechazados al inicio de semana porque estamos tocando la parte alta de otra zona de liquidez de los 3.763, lo cual puede empujar al precio a la zona baja de esos 3.724, si no me equivoco, más o menos, ¿vale? Sí, 24, que es la zona baja de esa zona de liquidez. Pero, sinceramente, tienen espacio hasta la media móvil de largo plazo y después de perforar como han perforado la de corto plazo, no me extrañaría nada que fuéramos a buscar los, un segundo, que lo tengo por aquí apuntado, 3.789 puntos, ¿vale? Sería importante ir a hacer ese retroceso mayor, veremos si lo vamos a hacer o no, pero sería un retroceso bastante importante y aquí sí que podríamos empezar a ver realmente rechazo por parte de los vendedores, ¿vale? Para ir a hacer retesteos a zonas más bajas. Veremos, por aquí crearemos un doble techo en la zona esta de los 3.789, la cual es una zona clave porque la ruptura de esta zona rompería la clavicular o rompería el pivote, ¿vale? De la zona bajista y empezaría a darnos señales de un inicio de cambio de tendencia, ¿vale? Por lo tanto, la ruptura de esta zona va a ser clave la semana que viene. Si rompemos esta zona vamos a ir a buscar los 3.860 muy probablemente. Y aquí sí que iremos de nuevo probablemente a retestear por la parte de atrás los 3.780 y... segundo 87 más o menos, ¿vale? Esto obviamente es un más o menos el mercado, no sabemos si va a hacer esto ni mucho menos, pero son los posibles escenarios que tenemos por parte de los mercados americanos, que sabemos que tienen una gran correlación con Bitcoin y que probablemente lo que haga el mercado americano
va a ser lo que haga Bitcoin. Aunque vamos a hablar de eso y vamos ya a Bitcoin, ¿vale? Que si no se hace esto muy largo, ya se ha hecho muy largo, pero bueno, lo ponéis en modo podcast y escucháis todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Bitcoin está de una manera muy pausada, muy... Hay una gran divergencia, ¿no? Digamos, entre los mercados americanos y Bitcoin. Fijaros que el Standard Poor's 500 ayer llegó a revalorizarse un 2,37% y Bitcoin cerró en poco más de... Vale, 0,64%, ¿vale? 0,64% respecto a ese 2,37% de los mercados americanos me parece una divergencia bastante grande, ¿vale? Y es como que Bitcoin está en un momento de pausa, ¿no? Un momento de incertidumbre muy grande, no sabe muy bien qué hacer, porque fijaros la cantidad de mechazos que tenemos, las velas pequeñitas que estamos teniendo en toda esta zona de rango lateral que estamos viendo estos últimos días. Entonces, no sé, Bitcoin está de una manera bastante inoperable. Yo no lo tocaría mucho Bitcoin, como mucho si confías en la tecnología blockchain y en el proyecto de Bitcoin, pues es buena zona para acumular a largo plazo. Esto no es ningún consejo de inversión, ni mucho menos, pero sí que es, bajo mi criterio, una buena zona para acumular, ¿vale? Básicamente porque fijaros, todas las veces que han caído en zonas clave como los 18.233, el rechazo ha sido brutal, ¿vale? Los 18.900 también es una zona muy importante y los rechazos están siendo muy importantes por parte de los compradores, ¿vale? Zonas por arriba que tenemos para la semana que viene a tener en cuenta, pues ya lo sabéis porque lo pongo todos los días en el informe y no ha cambiado nada porque el mercado se está moviendo en esta zona lateral, ¿no? Pero vamos a repetirlo así rápidamente. Tenemos los 19.389, 19.453, que es nuestra zona de liquidez que tenemos por encima, donde el precio muy probablemente vaya a ser rechazado por parte de los vendedores, ¿vale? O frenado por lo menos, ¿vale? También tenemos la media móvil de corto plazo, que muy probablemente este fin de semana la alcanzaremos en los 19.264. Si rompemos la zona de liquidez, tenemos la media móvil de largo plazo, que cada vez se va estrechando más y va cayendo más y nos la vamos a encontrar más cerca. Esta vez la tenemos en los 19.623 más o menos. Y por último tenemos dos zonas importantes, la de los 19.950, donde es altamente probable que el precio sea rechazado, y la que más importante son los 20.400, ¿vale? Si llegamos hasta allá arriba, sabemos que el precio puede ser altamente rechazado por parte de los vendedores o roto por parte de los compradores y vamos a ver a una dirección o la otra un desplazamiento fuerte, ¿vale? Todo lo que esté por encima de eso ya lo iremos comentando durante la semana en los informes semanales si el precio decide finalmente subir. Pero que sepáis que esas son las zonas que tenemos por encima donde el precio puede ser parado o rechazado, ¿ok? Por debajo, pues ya lo he dicho, ¿no? Los 18.900 es una zona de frenado. Si rompemos esa zona, los 18.233, la zona de frenado que tenemos por debajo. Los 17.787 y los 17.572 son las zonas clave de nuestra zona de seguridad, las cuales no podemos perder, porque si perdemos esas zonas nos vamos a ir mucho más abajo, nos vamos a ir seguramente a los 17.787. No, perdón, me he equivocado. La zona de abajo ya son los 15.597, lo cual sería un escenario bastante caótico para Bitcoin, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el audio de hoy. Se ha hecho muy largo, ¿vale? Lo siento, pero es que creo que toda esta información es muy importante. 43 minutos de audio resumen. Si me dedico yo 43 minutos de mi tiempo a daros este audio, pues lo mínimo que creo que podéis hacer es escucharlo, ¿no? Entero, porque si queréis aprender realmente, aquí se está dando información muy valiosa y totalmente gratuita. Así que nada. Si has llegado hasta aquí el final del audio, te pediría que dejes un comentario aquí en la cajita de comentarios, que me digas que has llegado, que me digas tu opinión sobre el audio resumen o si quieres preguntarme cualquier cosa, que sepas que leo los comentarios y obviamente intentaré contestaros cuanto antes, ¿vale? Por otro lado, si crees que te ha aportado valor, pues deja ese like, ¿no? Que nos ayuda muchísimo a posicionar nuestros vídeos en el algoritmo de YouTube. Suscríbete si aún no lo has hecho, obviamente, ¿no? Porque al final es gratuito y a mí me ayuda a seguir creciendo. Y activa la campanita, pues para no perderte nada, porque a partir de ahora, aparte de los análisis que hacemos de los proyectos semanales, ¿vale? También vamos a ir subiendo los audio resúmenes al canal de YouTube, porque es una manera más accesible de que todos podáis
escucharlo de manera fácil y sencilla, ¿ok? Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.